Hola amigos de Rio Virtual 2.cl. Hoy día vamos a ver un poco los caminos más desafiantes en el desierto Atacama. Los que realmente capaz no son caminos históricos, huellas, senderos donde el jeep ya tiene que ser un Watts. Un jeep tiene que ser de 4x4, ¿no? Entonces vamos a ver los caminos hoy día más desafiantes aquí en Atacama, donde realmente, hay que decirlo así, realmente es una alegría conducir, ¿no? Y claro, este caminos casi todos tienen una vista, pero perfecta. Es cierto, hay miles de candidatos, por lo que primero debemos definir los criterios. Primero, un alto nivel de dificultad. No son rutas aptas para el tránsito común. Con toda seguridad, aquí no encontraremos un bus salón cama. Segundo, paisajes con vistas panorámicas de primer nivel, donde el entorno natural y en particular las tonalidades de desiertos no dejan indiferente a la vista. Tercero, el contexto histórico del camino, es decir, cómo este ha contribuido al desarrollo histórico de Atacama. Y por último, la utilidad del camino, su construcción, su permanencia y especialmente su complejidad ingenieril. ¡Ahí vamos! Número 10. Lo más particular capaz de este sector minero es la fantástica subida a las minas, al distrito de las minas. Veamos un poquito de arriba este camino bastante desafiante, para decirlo. Maun, después del terremoto la semana pasada. Y abajo Oasis El Marray y la quebrada Carrizalillo. Claro, hay un camino que no puede faltar en este listado. El zigzag hacia el distrito minero Cabeza de Vaca es claramente visible desde El Marray y posee un carácter profundamente icónico. El Marray se trata de un camino que conduce a las minas del distrito Cabeza de Vaca en la precordillera de Atacama. Su trazado en curvas en zigzag es tan atractivo como desafiante. No es raro que en ese entorno áspero los buitres sobrevuelen en busca de alimento. En la parte alta se ubican minas emblemáticas como Remolino, Manto Wagner y Arco de Oro, en un distrito rico en oro, cobre y tungsteno. El camino está bien construido, ojo, y con tránsito activo. Se convierte en una verdadera joya. De vez en cuando es posible observar camiones descendiendo con su carga de mineral, lentos pero precisos. El desnivel total es de 203 metros, pero cada metro tiene historia. El tramo más espectacular alcanza 1,6 kilómetros de longitud, comenzando a 1.169 metros de altitud y asciendo hasta los 1.372 metros. Es indispensable conducir con extrema precaución y confiar plenamente en el sistema de frenos del vehículo. Número 9. Es casi imposible estimar distancias aquí. Es imposible. Un camino donde el desierto es verdaderamente desierto. No hay vegetación salvo plantas metalúrgicas. Estamos en el distrito Los Pozos, Manto Verde, Chivato y Remolinos. El recorrido comienza
de forma suave a 1273 metros de altitud. Asciende hasta los 1416 metros y luego desciende de manera menos espectacular hasta los 1334 metros. Son 4,4 kilómetros que ofrecen una vista panorámica excelente, pasando junto a antiguas minas, piques y túneles. Número 8. La histórica cuesta que por generaciones conectó Río de la Sal con Pedernales. La cuesta Aceríos, también conocida como Asientos, hoy está algo en olvido, tras la construcción de la nueva ruta unos kilómetros más adelante. Nos acercamos ya a la cordillera de Domeyko, donde las alturas rozan los 4.000 metros y el paisaje se vuelve imponente. La cuesta se inicia a 3.600 metros de altitud y asciende hasta los 3.800 metros. Lo más destacable de este tramo es su excepcional vista panorámica que domina el entorno en toda su magnitud. Número 7. Uno de los sectores o tramos más lindos, más preciosos, más desafiante, claro, es la subida de Pabellón al Portezuelo Dadín. Forma parte del camino oficial que conecta el valle del río Copiapó con Cerro Blanco y en continuidad con Hierbas Buenas y la Ruta 5. Sin embargo, ese tramo de unos 15 kilómetros no presenta en absoluto el estándar de una carretera oficial. Por eso lo incluyó en este listado. Se trata de un camino que recorre los faldeos superiores del valle del río Copiapó, lo que permite disfrutar de una vista panorámica verdaderamente espectacular. El tramo principal se sitúa entre los 1.750 y los 2.050 metros de altitud y en casi 6 kilómetros ofrece una experiencia visual única. Número 6. Aquí lo logré. Ahí lo logré. Estoy casi en 4.800 metros. Mi altímetro dice 4.792. Bueno, falta poco. Mi punto más alto para watts, para mí no. Y eso realmente es un logro. No pensé que voy a llegar ahí. No pensé. Y realmente el watts quedó realmente en sus límites técnicos. Primero, altura. Segundo, los caminos son brutalmente inclinados acá. Brutalmente en las curvas y con low. Primero low, segundo low. Me alcanzó con segundo low en realidad, ¿no? Pero ya es el límite, digamos. Un camino sin precedentes. Una verdadera expedición hacia lo desconocido. Idas y vueltas en busca de la ruta correcta, siempre a alturas que oscilan entre 4.500 a los 5.000 metros. Los caminos inclinados a más de 4.500 metros no solo representan un desafío para el conductor, sino también para el vehículo. Sin embargo, la experiencia es una aventura única, con vistas panorámicas inolvidables en cada tramo. El paisaje andino se despliega en escenas casi imposibles de imaginar. Y finalmente aparecen las estructuras de madera de la mina, casi irreales, decididamente surrealistas. Número 5. Siempre si estamos aquí en San Yacyro, llama atención la cantidad de caminos que por si acaso no son en buen estado, ¿no? Entonces realmente hay que un poco advertencia, ¿no? Yo que conozco bien el sector, ¿no? Pero sin conocimiento aquí mejor uno no entra, ¿no?
Claro, entre los caminos más desafiantes de Atacama no pueden faltar los de Chañarcillo. En particular destaca el tramo que une la mina Santa Rosa con la Dolores 3. Son apenas 1 kilómetro, pero representan una obra de infraestructura notable dentro del distrito Chañarcillo, además de la vista panorámica hacia los cerros cercanos. La gran cantidad de ruinas a lo largo del camino revela la profunda historia del sector. Tras más de 130 años sin uso, aún es posible imaginar la importancia que tuvo en su época. Eso sí, una infraestructura preciosa. Eso no sé, la última vez me escapó. Claro, aquí es un laberinto de sectores que es difícil para encontrar todo, pero ¿no? Ahí se ve pero perfectamente la máquina y el camino para bajar el mineral. Número 4. Bueno, esos son caminos aquí para el Watts. Vamos a ver cómo me llega. Sí, eso es impresionante, pero bueno, ojalá no todo vuelta, marcha atrás. Vayamos ahora al sur de Vallenar, en las cercanías de Agua Amarga. Se trata de un distrito minero poco conocido, pero con caminos verdaderamente espectaculares. Destaca la conexión entre los plomos y la mina Cañas Norte. Es un recorrido donde se abren vistas panorámicas únicas hacia la precordillera de Vallenar. Los paisajes, con sus colores tan particulares, son tan hermosos que invitan a detenerse cada 50 metros para contemplarlos. Son 4 kilómetros que se recorren a velocidades menores a 15 kilómetros por hora, más para disfrutar que para avanzar. Número 3. Aquí estamos donde Chañarcillo, camino a Chañarcillo, y claro, este camino es algo bastante bonito, ¿no? Está claro en el estado adentro. El camino principal hacia Chañarcillo comienza cerca de Potrero Seco, a 817 metros de altitud, y asciende hasta los 970 metros, saliendo del valle del río Copiapó. Es un trazado incrustado a las laderas casi verticales, donde se realizaron cortes en las rocas para mantener una pendiente lo más equilibrada posible. Pero lo más notable de este camino es su historia. Fue el acceso principal a las minas de Chañarcillo antes de la inauguración de la línea férrea entre Pabellón y Juan Godoy. Antes de 1858, prácticamente toda la plata descendía por aquí, mientras que víveres, maquinarias y equipos subían por ese mismo trayecto. No cuesta imaginar la escena, una larga fila de carros, personas, mineros, comerciantes y habitantes de Juan Godoy transitando por este estrecho y desafiante camino. Número 2. Ahora en Cerro Blanco. Y claro, aquí hay un camino, un recorrido espectacular, donde uno casi va una vuelta por el distrito Cerro Blanco, ¿no? por un camino histórico.
Volvamos a un distrito minero histórico, Cerro Blanco, en plena precordillera. Este distrito destaca en general por sus caminos tan particulares. Son verdaderas obras maestras, auténticas joyas de la planificación y del arte ingenieril. En conjunto, los caminos de Cerro Blanco poseen un carácter único y bien podrían contarse entre los más desafiantes de Atacama. Están trazados sobre taludes de rocas con fuertes inclinaciones, reforzados con estructuras de fierro y piedra. Su objetivo original era conectar las distintas minas de manera más eficiente para los sistemas de transporte de la época hacia 1860. Es decir, se buscaba mantener recorridos lo más horizontales posibles o con una leve pendiente en dirección a la planta o a la fundición. Esto permitiría minimizar el esfuerzo energético de carretas y trabajadores que trasladaban el mineral. El costo, sin embargo, fue elevado. Dada la morfología irregular del terreno y sus pendientes pronunciadas, la única solución fue una intervención ingenieril de gran complejidad. La obra maestra es el camino que une el pueblo Cerro Blanco con la mina Coquimbana, un recorrido de 4 kilómetros que asciende hasta 2.300 metros de altitud, cuyos últimos 2 kilómetros son sencillamente incomparables. Ahí está el Watts, como subió y bajó ahí. Eso sí es impresionante. Ahora un par de menciones adicionales. Camino a la mina Relincho, sector Perales en el Valle Río Copiapó. Una mina histórica a la que asciende un camino que no admite errores. Ahí llegué más de 1.000 metros de altitud, aquí en la Sierra Chicharra, en una mina antigua, ahí con una vista a la paisaje, pero único. Camino al mirador de Sierra Monardes, también en la cordillera de la costa. Es un trazado de pura adrenalina, donde los frenos se convierten en el componente más importante del vehículo. Número 1. Simplemente logramos. Estamos arriba del cerro La Ola, 4.200 y tantos metros. Claro, pero lo interesante es, uno parte acá de 3.700. Entonces, un cerro que se eleva 500 metros encima del entorno, que igual es mucho aquí para la cordillera. Reconozco, es andinismo para flojos, aquí con el auto encima, pero igual un logro con este Watts. Yo fui la última vez aquí como casi ya 1990, como 33, en realidad 34 años atrás yo fui ahí, ¿no? Yo estuve aquí, precioso, eso es precioso. Y ahora mi favorito, mi número 1. En realidad, todos los que presenté podrían ser número 1, pero este es el número 1. Vamos a la cordillera, hacia la depresión de los Salares, un cerro solitario, aislado, como una pirámide y con un camino, el Cerro La Ola. Se trata de un camino de 6 kilómetros, de los cuales 3 son realmente intensos. Fue construido en los años 80 para instalar una antena en la cumbre y no da tregua. Es exigente de principio a fin. Comienza a 3.690 metros de altitud en pleno llano La Ola y asciende en curvas cerradas en forma espiral hasta alcanza la cima del Cerro La Ola a 4.229 metros.
Son 539 metros de desnivel, tanto para subir como más aún para bajar. En la cima la plataforma apenas tiene un par de metros, más que un cerro parece una pirámide. Desde ahí la vista panorámica es perfecta, 360 grados sin obstáculos, con la cordillera principal de los Andes, los salares y una combinación de colores difícil de encontrar en cualquier otro lugar.